Hola, bienvenidos a Radio. Yo soy Pablo y si están aquí es porque se están preguntando quién es Osamu Tezuka. Osamu Tezuka es conocido como el dios del manga en Japón. Creó clásicos de la animación japonesa para niños y adultos por igual, prácticamente en todos los géneros posibles, desde horror, pasando por romance, llegando hasta la acción. La cantidad de obras que realizó Osamu en su vida es alucinante, con algunos estimados de 150,000 páginas de manga. Osamu fue un gran admirador del trabajo de Walt Disney, el cual influenció mucho su desarrollo artístico desde muy joven. En muchas ocasiones veía las obras de Disney varias veces seguidas. Se cuenta que Osamu vio Bambi más de 80 veces seguidas. Aún enfocándonos en solo manga, sería increíble para la mayoría de nosotros. Osamu también fue un innovador en el campo de la animación. Creó a Astro Boy, uno de los personajes más populares en Japón, que estuvo presente en manga, anime, videojuegos e incluso largometrajes. El estilo visual de la animación de Osamu fue muy influyente en todas las siguientes generaciones de animadores y dibujantes de Japón. Sobra decir que recibió una enorme cantidad de reconocimientos, premios y su obra fue publicada por las más grandes editoriales de manga de Japón. Su estilo impresionó a cineastas como Kubrick, el cual lo invitó a realizar la dirección artística de su film Odisea en el espacio, aunque no le fue posible puesto que no podía mudarse durante un año completo a Inglaterra para la realización de dicho film. Tenía ya compromisos y responsabilidades en otros proyectos. En 1964 conoció a su héroe, Walt Disney, en Nueva York, y este mostró mucho interés en Osamu, proponiéndole incluso un proyecto de ciencia ficción en animación, el cual por desgracia nunca se concretó. Osamu amplió las fronteras de lo que el manga y el anime pueden ofrecer. Se le acredita la primera animación profesional con contenido sexual y violento, en un anime llamado Cleopatra. También realizó una serie de cortos animados experimentales que no solo son una gran muestra de su estilo y trabajo, sino de su filosofía fuertemente influenciada por el budismo. Su obra de 1962, Tale of Street Corner, es un corto sorprendentemente emotivo acerca de la vida diaria en la esquina de una gran ciudad vista por inesperados protagonistas, como ratones o los mismos pósters que están pegados en los muros. Una obra muy artística dando voz a minorías urbanas. Y si desean observar la versatilidad de Osamu, no dejen de ver su obra de 1966, Pictures at an Exhibition, una obra que engloba 10 cortos basados en la famosa suite musical de Mussorgsky. En esta, Osamu propone cada corto en un estilo totalmente distinto al anterior. Osamu estudió formalmente medicina y desde muy joven sintió un llamado muy fuerte a ayudar a las personas, y en el manga y el anime encontró un modo de comunicar al mundo la necesidad de hacer cambios profundos para llevar nuestras vidas a un fin positivo. En su corto de 1984, Jumping, presenta una técnica impecable en un modo muy simple. Visto en primera persona, un niño va saltando por un camino rural. Cada salto es más largo y más alto. La cámara, la vista del niño, pasa sobre ciudades, campos, océanos y finalmente en una zona de guerra. En su vida personal, Osamu sentía un encanto por los insectos. Los observaba, estudiaba, clasificaba, al punto que su alias literario está basado en la combinación de su nombre y un escarabajo que es conocido en japonés como Osamushi. Como dato curioso, que no muchos conocen, Osamu es descendiente del famoso ninja Hattori Hanzo, que sirvió a Tokugawa Ieyasu. Y si quieren conocer qué anime les recomendamos no perderse, denle click a este video. ¿Y ustedes conocían alguna obra de Osamu? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo sobre Japón con nosotros, no dejes de ver estos videos que te salen aquí recomendados. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Y bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima.